Este es el estudio de la ONU que ha citado el profesor sobre armas pequeñas y se llama Sombras de la Guerra. ¿Y qué hacer? Desde luego hay que reconstruir al Estado. Si no tenemos instituciones, hace tiempo estoy insistiendo, hay que edificarlas porque de otra manera esta sociedad ya entró en un plan de deterioro que puede no tener solución. ¿Qué propones? Ciertamente. Bueno, primero, que haya un registro real de armas en México y abrirlo a la sociedad y hacer publicidad y hacer lo que un poco Canadá hizo, es decir, invitar a los ciudadanos a que registren sus armas. Eso sería una primera cuestión. Y aquel ciudadano que tenga armas, pero que no estén registradas, desde luego... Pues no las va a llevar porque lo van a multar. No, bueno, pero que ese ciudadano entonces esté sujeto a una acción efectiva de la ley. Pero me hablabas también de cambiar, cambiar la estrategia general de combate al crimen. Desde luego, es insuficiente. Es necesario tener una parte securitaria, desde luego, no podemos cruzarnos de brazos cuando está tan armado el crimen organizado, pero esta parte es insuficiente. Las políticas de prevención faltan, políticas de información. De educación, de salud, ¿Dónde de está vivienda? la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría la televisión, de Hacienda? una reforma a los medios de información. ¿Dónde están los medios, por ejemplo? No, es increíble que en toda América Latina, hay políticas de Estado, de organismos no gubernamentales, de instituciones de todo tipo, contra el tráfico de armas y contra la violencia armada. En México no se ha hecho una sola campaña en contra del tráfico de armas. Pero hasta nos ocultan, eso verdaderamente pero es hasta nos escandaloso, ocultan ¿no? deliberadamente la información. Todavía no sabemos quién secuestró a Fernández de Ceballos. Todavía no sabemos cómo y para qué. ¿Tú qué pensarías como propuestas para nuestro público? Bueno, lo que está señalando Cristina es bien importante, sobre todo tomando en cuenta que México es el 7º país en el mundo donde los civiles tienen más armas de fuego. Ese es un dato importante. El 7º lugar en el mundo. El 7º país. El primero es Estados Entendiendo Unidos. civiles, los buenos y los malos. Exactamente. Y los datos que ¿Quién tiene más armas? ¿El gobierno y sus fuerzas o los particulares? Los particulares. 80-20, 70-30. Hay 10 millones, según las cifras estimadas oficialmente por Naciones Unidas, 10 millones de armas no registradas en este país. ¿Y registradas cuántas? 5 millones. 5 registradas y ya no registradas. Pero hablas de los que están en manos de la sociedad o los que están en manos del gobierno. Ese es el registro que tiene la Sedena. La Sedena está más o menos en 4 millones y ya incluye todas las armas desde 1972 sí. E incluye las armas de la policía. Es decir, es un registro Armas de completamente... fuego, estamos hablando ahora de fuego. Sí, armas es un de fuego. registro Pero completamente granadas, falso. municiones, ¿no hay un registro? No, claro que no. Por supuesto que no hay registro. ¿Qué propondrías? Pues obviamente el esquema de no solamente que formalmente tengamos una legislación rigurosa en términos de registro de armas de fuego, sino que simplemente se aplique también. En este caso hemos visto que no basta que una institución como la Sedena tenga ese control, sino que haga partícipe a otras instancias o que se transforme institucionalmente el esquema de control y registro de armas de fuego en este país. Pero eso sería también insuficiente. ¿Qué hacer en la negociación parte bilateral con los Estados Unidos? Claro. En los organismos multilaterales podemos acudir a la ONU, lo estamos haciendo en la otra parte. Yo propuse, para llamar la atención sobre el tema, un embargo de armas. Sabemos que hacen otras circunstancias, pero el protocolo de la Convención de Palermo, que está hecho para el crimen organizado. Claro. Hay que poner a los Estados Unidos frente a esa responsabilidad, ¿no lo crees? Sí, sobre todo... a lo mejor no en los esquemas tradicionales de un embargo de armas, debemos pensar también en términos innovadores. A ver. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, pues no vamos a aplicar medidas que sean generalizadas. Sabemos que en términos de la relación México-Estados Unidos, las áreas conflictivas están debidamente identificadas y focalizadas y que si opere un embargo de armas, puede operar obviamente en coordinación
con los gobiernos de los dos países y también en términos muy focalizados o regionalmente. Eso podría ser un esquema en el que se puede abundar en algún estudio para... Pero para tú llegar te a una estarías propuesta también concreta. en un cambio de estrategia global. Sí, por supuesto. Tú tuviste cooperación, no sé, no vi bien en tu currículum, de qué tipo de iniciativa Mérida. No se ha revelado a la larga de que esa iniciativa que apeló a la corresponsabilidad nos ha llevado a un callejón sin salida, a una intervención gradual, progresiva, cada vez menos secreta, más pública de las autoridades norteamericanas en México. El doctor Ackerman, que va a grabar otro programa, acaba de escribir que, bueno, no se necesita un nuevo embajador norteamericano, ya, pues que el que va a ser la de embajador es el gobierno de México, como un protectorado, ¿no? No hay un replanteamiento bilateral que es fundamental. Bueno, tal vez habría que hacer, sí, un replanteamiento bilateral, pero tendría que abordarse desde efectivamente otro ángulo. Es decir, si seguimos en más de lo mismo, pues no vamos a ningún lado, no vamos a ningún lado, ¿no? Se necesitan medidas radicales que no serán efectivas frente a Estados Unidos mientras al interior no tengamos medidas también radicales de control de armas, de visibilidad de quién tiene armas, por qué se arman, por qué armas del ejército, de la policía van a dar a la delincuencia, por qué los ciudadanos tienen que armarse porque ahí sálvese el que pueda. No, realmente hay que trabajar también al interior con la sociedad, con la juventud, con los niños. Es importante que no sigan vendiendo armas, aunque oficialmente se supone que está prohibido, siguen vendiendo juguetes de armas, ¿no? Y desde eso hasta todo. Bueno, en la Cámara de Diputados hay una iniciativa todavía congelada para que se aumentara todavía el número de armas que los mexicanos podían tener, porque les parecía que era insuficiente y entonces deberían de poder tener más de 5 armas. Bueno, a menos de que seamos el ratón vaquero, yo no veo para qué tengamos tantas armas. ¿Tú cuántas tienes? Nada, mi sonrisa. Que es un arma verdaderamente magnífica. ¿Qué propondrías? Bueno, en principio debemos tener muy claro que el esquema de la iniciativa Mérida respondió a una cuestión novedosa en el sentido de apelar a la corresponsabilidad de los dos países, sobre todo Estados Unidos, en el consumo de drogas, pero que el mecanismo también tiene un alcance limitado. Y en ese sentido, se agota con los 1.400 millones de dólares y lo que representen el apoyo institucional para las fuerzas de seguridad y algunas otras dependencias del Estado mexicano, y hasta ahí. Y yo creo que sería ingenuo pensar y siquiera impulsar una segunda versión de la iniciativa Mérida, porque lo que hay que pensar es que ante estos nuevos desafíos transnacionales, como le llaman desde la academia, a los fenómenos delincuenciales que no son exclusivos de un solo país y que abarcan más de un solo país. Aquí no estamos hablando solamente de México, Estados Unidos, estamos hablando también de los países centroamericanos, estamos hablando no solamente del tráfico de armas, estamos hablando del tráfico de personas, estamos hablando de flujos migratorios, en fin, de varios fenómenos asociados de delincuencia juvenil, transnacional, que era algo que no había 20 años atrás. Entonces, en conjunto tenemos que visualizar nuevas estrategias en las que la agenda sea colectiva, no de una... Pero no solamente regional de América del Norte, sino hemisférica y mundial. Claro. Si no es global, tiene que ser mundial. Hubo iniciativas hace años en Naciones Unidas para fortalecer los órganos responsables de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y hubo mucha resistencia a las grandes potencias. Y estamos viendo nuevas formas de manifestación de cooperación multilateral, no el multilateralismo tradicional que todos conocemos. Tiene que reformarse. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el sudeste de Asia, con los países del ASEAN que tienen un capítulo de seguridad muy interesante, y en este hemisferio, el UNASUR, que tiene una vida corta apenas, también están dando muestras de estas nuevas visiones de Dialoguemos con el norte en términos distintos. Así es. Dialoguemos con el sur
Acabo de venir de Sudamérica. Allá hay una gran preocupación por lo Así que es. está ocurriendo en México y de Centroamérica, desde luego, Sí, porque la tienen una contaminación. fragilidad tremenda. Pero hablamos en términos globales. Las instituciones internacionales le quedaron chicas, le quedaron obsoletas a la comunidad internacional. Pero no hay voluntad de las potencias, no hay voluntad de los estados de rearmar el tejido institucional a nivel mundial. No nos damos cuenta que la realidad ha mandado al basurero de la historia las instituciones que tenemos, comenzando por las nuestras. Yo les voy a decir hasta luego, porque vamos a volver sobre estos temas. Les agradezco mucho que hayan venido y creo que en lo que hemos platicado hay motivos de reflexión para nuestro auditorio. Ahora es el momento de tomar decisiones nacionales. Muchas gracias.